Les habla Abel desde Zagreb, Croacia. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 22, Tito Livio y Virgilio. Virgilio y Tito Livio y Virgilio. Al final y al cabo, el orden no es tan importante, pero aquí les cuento la principal razón por la cual he decidido llamar este episodio así. Si bien en el episodio 1 comenzamos a narrar la historia de Eneas y su huida de Troya, que obviamente viene de una obra de Virgilio, y si bien Virgilio fue mucho más mencionado en los primeros episodios de nuestro cuento, el diseño de la cubierta les favorecía mucho más a Tito Livio que a Virgilio. No estoy hablando de una competición estética o de una audición literaria entre los dos hombres, sino que al cabo de elegir las dos caras que pondría en la tapa de mi episodio con Photoshop, pues he decidido poner a Tito Livio de frente a la izquierda y a Virgilio de perfil a la derecha. Y como nosotros pertenecemos a una cultura que escribe de izquierda a derecha, pues ahí lo tiene, Tito Livio y Virgilio. En cuanto a mi vida privada, aquí estoy en Zagreb, la capital de Croacia, un país en el que no nací, no fui a la escuela y no tengo ningún derecho a pensión o jubilación porque nunca trabajé aquí. Si sumo todas las visitas que hice aquí, tengo algo así como 1 año y medio de estar en Croacia. Es por eso que los croatas, cuando me oyen hablar en croata, me miran raro y no pueden adivinar de qué parte provengo a pesar de que no hago errores de gramática, de inclinación de sustantivos o de conjugación de verbos. Y además, comparado con 12 años que viví en Alemania, 13 años y pico en Argentina, 17 años en los Estados Unidos y 7 años en China, todo lo que viví en Croacia no llega ni a un 3% de mi vida. Y aquí estoy, recuperándome de un golpe que la vida me dio. Hoy hace ya, con la palabra ya bien subrayada, hoy hace ya 1 semana entera que enterré a mi mamá. Cómo vuela el tiempo. Y al igual que los romanos, sentí que el mundo se derrumbaba alrededor mío. Cuando en el año 18 a.C. un barco proveniendo de Grecia ancló en el puerto de Roma, noticias de terror cundían por las calles de la ciudad eterna. Quiero resaltar aquí que barcos que provenían de lugares lejanos, tales como Grecia, no hacían puerto en Ostia, que si se acuerdan fue fundada por aquel cuarto rey de Roma, Ancomarcio, sino que tomaban refugio en el puerto llamado Portus Julius, que fue construido durante la época de la dinastía Julia en Roma. Construcción comenzó durante los últimos años de la vida de Julio César, pero la mayor y mejor parte del puerto fue diseñada por Marco Agripa, quien, como sabrán, verdaderamente fue la mano derecha del primer emperador de Roma. La construcción de este puerto va a merecer un episodio para sí mismo, pero para eso falta rato, así que vamos a ir cerrando el paréntesis del tema del puerto de Roma y vamos a volver al tema del pánico que cundía desde el puerto Julio y hasta Roma misma. Eso era una distancia de unos 220 kilómetros en total. Cuando uno de los pasajeros más distinguidos que viajaba en ese barco descendió al muelle de piedras de basalto poligonales, 2 esclavos inmediatamente lo cubrieron con una especie de paraguas, a pesar de que la lluvia era mínima. Fue ahí que Tito Livio se enteró que un grupo de esclavos se había escapado de una granja perteneciente a uno de los terratenientes más ricos del área del Golfo de Nápoles y que estaban aterrorizando las periferias de Roma y ganando tracción a medida que avanzaban. Según los reportes más recientes, unos 400 hombres se les habían unido a esos esclavos y a medida que avanzaban se habían dividido en 2 grupos. Un grupo tomó rumbo al norte hacia Roma, mientras que el otro iba directamente hacia Puerto Julio. Era por eso que protegían la imagen de Tito Livio de las masas con paraguas hechas de hojas de palmas y finas cañas de Mesopotamia. Por si acaso, entre esas masas se encontraba un rebelde. Me puedo imaginar la reacción de Tito Livio con su carácter quieto pero firme en sus puntos de vista. Otra vez esclavos, se habrá dicho, y otra vez el princeps no me presta atención. Y cada vez que Tito Livio pronunciaba la palabra princeps, lo hacía con un tono de burla suprimida. El camino a Roma llevó 3 días en lugar de 1 día y medio, más que nada porque el princeps había ordenado máxima seguridad para Tito Livio. Y aquí quisiera añadir que no fue el emperador mismo quien daba ese tipo de órdenes, sino su mano derecha, el buen Marco Agripa. Cuando lleguemos a esa época van a ver mucho más de eso. Y créanme que Augusto no hubiese sido ni un 10% de lo que fue si no hubiese sido por su amigo Marco Agripa. Bueno,
Cuando Tito Livio finalmente sí llegó a Roma, Augusto lo recibió con novedades. La rebelión que causó todo este tumulto fue apaciguada y los cabecillas del grupo de esclavos fueron arrestados y mañana tendrían su día de juicio. Comentario personal, como si no sabemos el resultado de eso. Esa misma tarde, otro de los famosos tal llamados protegidos de Augusto fue a visitar a Tito Livio. Y en su típico estilo, ese visitante no esperó a que Tito Livio lo invitara. Él se invitaba a sí mismo a donde sea que iba. Así es, ese personaje se invitaba a sí mismo hasta el palacio del emperador de Roma. Estoy hablando de Virgilio, el poeta que fue comisionado por Augusto a terminar de escribir la historia de la fundación de Roma en su típica forma de poesía. Sus poesías no eran como las poesías que conocemos hoy. La primera cosa importante a saber sobre el estilo de la escritura de Virgilio es que él escribió en el verso de métrica, específicamente en el metro conocido como, a ver si escuchan esa palabra, hexámetro dactílico. Repito esto, hexámetro dactílico. Puse una imagen en el sitio web para que vean cómo se ve una poesía escrita de esa manera y puse un pedacito de sonido para que lo puedan escuchar. Suena realmente épico. Ese tipo de relato no se puede imitar hoy en día en español o en inglés, pero en griego antiguo y sobre todo en latín, leer versos escritos en ese estilo hacía que a la gente se le ponían los pelos de punta. En más de una ocasión mujeres se desmayaban cuando Virgilio contaba las aventuras de Eneas y la defensa de la ciudad de Troya. Y famosamente entre ellas la mujer de Augusto mismo. Así es, en una ocasión Livia se desmayó durante una sesión de cuentos frente al emperador mismo. Este evento fue retratado en obras de arte unos 1500 años más tarde. Y dicho sea de paso, Tito Livio y Livia, la esposa de Augusto, no eran parientes si bien pertenecían al mismo apellido, o sea, a la misma gens. Bien, cuando Virgilio y Tito Livio se reunían a tomar un vaso de vino, no hablaban de poesía o de prosa. Artistas de iguales alturas no hacen eso, ni siquiera en el riguroso clima de competencia de Roma antigua. Pero sí hablaron aquella noche de lo que había pasado en la ciudad recientemente y cómo esos rebeldes fueron capturados. Y aquí va mi análisis. Como seres humanos, nosotros tenemos una capacidad increíble de poner a gente en cajitas y pintar esas cajitas con colores, mentalmente dándoles significado a esas cajitas. En general, esos colores significan bueno o malo. Nada de gris. Good guys, bad guys. Así de simple. ¿A qué me refiero? A ver si me explico mejor. La madrastra de Blancanieves que mandó a matar a la niña de labios rojos como la sangre, mala, caja negra. La sirenita que se enamoró del príncipe humano y sacrificó su lengua para obtener piernas, buena, cajita blanca, buen corazón y buena alma, un alma que sufrió por amor. ¿Ven a lo que me refiero? Y ahora creo que es el momento mejor de mencionar a las víctimas de Barcelona y a las localidades alrededor de Barcelona con los recientes ataques terroristas. Almas perdieron sus cuerpos y familias perdieron a miembros queridos. Y si no me equivoco, gente de como 13 países sufrieron pérdidas de vida en el ataque en las Ramblas de Barcelona. Y la razón es muy simple, pero lo más triste de todo esto es que esto no va a parar. Así como los ataques del 11 de septiembre del año 2001 se van a repetir, ataques de gente que odia nuestro estilo de vida también se volverán a repetir. No es una cuestión de si se van a repetir, es una cuestión de cuándo se van a repetir. Lamentablemente es así. Y antes de trazar un paralelo entre hoy y los tiempos de Roma antigua, necesito aclarar que por lo menos en Roma casi siempre se trataba de esclavos que eran tratados mal, mientras que hoy en día la gente que nos ataca es gente a la que le ofrecemos trabajos, asilo político, comida, alojo y chances a una vida nueva en Europa. Y hasta tarjetas verdes en el caso de los Estados Unidos, Canadá y otros países. Pero siguen haciéndolo. ¿Por qué? Las razones son muchas. Mi razón favorita, creo, es razón número 318 y antes de que alguien me pregunte de dónde saqué ese número, es simplemente una forma mía de decir. La razón es que somos humanos. Envidiamos. No paramos de querer. Por eso existe el 10º mandamiento. No codiciarás. Y por eso, gente como Cincinnato y Numa Pompilio y Publícola van a la historia. Y Jesús, y Gandhi y tantos otros. Somos así porque el pasto del vecino siempre nos parece más verde. En esta hora difícil les quiero dar mis condolencias a todos y tengamos fuerza.
Esto va a mí mismo también. Y creo que ahora es la hora de crear una lista en la cual podemos comparar o buscar diferencias entre Tito Livio y Virgilio. Y para eso hice una lista de 10 puntos a saber. 1. Ambos personajes nacieron en el norte de Italia con solo 11 años de diferencia y a no muchos kilómetros de distancia. Como dato de cultura general, Tito Livio nació 11 años después que Virgilio. Virgilio nació en una aldea llamada Andes, cerca de lo que hoy es Mantua en Lombardía, es decir, en el noroeste de la península italiana. Tito Livio nació en Patavia, que hoy se llama Padua, y que en aquel entonces era la capital de una región llamada Venetia. 2. Mientras las fechas de nacimiento y muerte de Virgilio son bien sabidas, hoy en día existen debates entre historiadores en cuanto a la fecha de nacimiento exacto de Tito Livio. Virgilio vivió 51 años, mientras que Tito Livio vivió 76 años según datos actuales. 3. El nombre completo de Virgilio era Publio Virgilio Marón. El nombre completo de Tito Livio era Tito Livio Patavino, obviamente agregado a su nombre por su lugar de origen. Tito Livio nació en una familia noble de su ciudad y fue favorecido desde temprano por el hecho de que Patavia había decidido apoyar a Augusto durante la guerra civil que terminó con la República Romana. Por el contrario, Virgilio nació de padres campesinos, pero fue tempranamente educado gracias a la protección de un político romano llamado Cayo Mecenas. 4. Ambos personajes viajaron extensivamente y ambos personajes tenían un punto débil en cuanto al conocimiento de la vida cotidiana de los romanos. Tito Livio no sabía muy mucho de la vida militar de Roma. Hizo errores gigantescos cuando describía la vida de soldados y hasta fallaba en describir cómo legionarios romanos se vestían y qué era lo que comían, dando a saber que jamás tuvo un cargo militar durante su vida. Virgilio, por su lado, no entendía mucho de las actualidades de Roma en sí y fue muchas veces interpretado como un visionario y hasta una persona con aptitudes de ver en el futuro. En algunas circunstancias hasta se le atribuyeron versos de sus obras en los cuales la llegada de Jesús fue anunciada por él. Personalmente lo dudo, pero eso dicen. 5. Ambos eran amigos personales del emperador Augusto, pero solo uno de ellos fue oficialmente pagado para escribir con dinero proveniente de los cofres imperiales: Virgilio. Si bien Tito Livio fue una celebridad instantánea al escribir su mayor obra llamada Ab Urbe Condita Libri, a veces también conocida como Las Décadas, este no recibía dinero del Palacio Imperial para escribir. En lugar de esto, sus obras se imprimían en talleres de publicación, que más o menos funcionaban así. Un escriba o dictador se sentaría en una silla, en una típica silla romana, con la espalda hacia una pared, y frente a él estarían entre 10 y 20 esclavos, cada uno sentados en el piso frente a una mesa, con un pergamino parcialmente enrollado, pluma en mano y con luz de lámpara de aceite día y noche, porque ventanas no eran aconsejables para aquellas imprentas. Creo yo que era por el ruido de las calles. El dictador dictaría cada oración una vez y los esclavos escribirían esa oración. Había que prestar atención porque tener que leer cada oración 2 veces traía la consecuencia de tardanzas en la publicación de la obra en cuestión. Entonces cada capítulo sería leído y reproducido tantas veces como había esclavos. Cuando un rollo se completaba, otros esclavos llevarían ese rollo al patio para secar la tinta en la sombra de árboles de higos si era verano, o cubierto con hojas de racimos cosidas entre sí si era invierno. Otros esclavos harían pequeñas correcciones en los bordes del rollo mismo, pero las letras no se tocaban. En aquella época no existían espacios entre palabras en latín y las columnas de escritura dependían del tamaño del rollo que se publicaba. Cada imprenta que hacía ese tipo de publicaciones solía hacer publicidad en favor de sí misma en foros y durante días de juegos o carreras de caballos, como por ejemplo, nosotros tenemos los 10 mejores escribas de la ciudad de Corinto, o por ejemplo, nosotros nunca usamos más de 4 escribas, la calidad de nuestros pergaminos le es garantizada. Y así el precio de estos pergaminos enrollados subía y bajaba dependiendo del flujo del mercado, un mercado libre que Roma ya entendía muy bien. 6. Mientras Tito Livio sabía escribir 20 o más páginas en un día, Virgilio tenía días en los que solo hacía una sola oración. Es más, si no hubiese sido que Virgilio fue desobedecido en su testamento
por intervención imperial, nosotros nunca hubiésemos tenido la Eneida completa. Bueno, en realidad, Virgilio murió sin considerar su obra completa, y en su testamento mandó a que quemaran todo lo que escribió porque le parecía demasiado vulgar y sin gusto alguno. Mi comentario personal: verdaderos artistas a menudo hacen eso. 7. Por la misma naturaleza de lo que describían el destino de las dos obras maestras de Tito Livio y Virgilio fue muy diferente. Los 142 libros de la historia de Roma de Tito Livio casi desaparecieron por completo durante la Edad Media y solo encontraron su renacimiento durante el Renacimiento. La Eneida, por el otro lado, fue muy querida, muy leída y muy apreciada durante la Edad Media por sus correlaciones con historias de la Biblia y otras obras como la Odisea y la Ilíada. 8. ¿Cuánto nos queda hoy de esas obras en forma original? Nada, es decir, de los originales nada. De los 142 libros que Tito Livio escribió en su Ab Urbe Condita, los cuales podemos contar como capítulos más que libros, solo nos quedan un 25% en copias y fuentes secundarias o terciarias de solamente el contenido de todo lo demás. En cuanto a la Eneida, la cual está dividida en 12 tomos, no nos queda nada del material original, solo copias, meticulosamente copiadas por generaciones y generaciones hasta el día de hoy. 9. Ninguno de los dos personajes quiso apoyar deliberadamente el gobierno del emperador Augusto, pero ambos terminaron haciendo precisamente eso. Algunos historiadores dicen que tanto Tito Livio como Virgilio sabían discutir con el emperador. Al contrario del concepto general de que emperadores a veces mataban a gente por no más razón que una mirada torcida, los apoyaba en sus críticas y creo que hasta las disfrutaba sinceramente. Augusto hasta permitía la publicación de dichas críticas porque esto le daba más credibilidad frente al público de Roma. Claro, fíjese en esto, nadie le cree a un gobierno como Corea del Norte que consiga un 98% de todos los votos cada vez que el idiota que manda con todo el país se postula a elecciones, ¿verdad? En una palabra, Augusto permitía críticas, pero las mantenía fuera de su esfera de verdadero peligro. Y finalmente 10. Aquí va el punto más importante, que lo dejé como último bien a propósito, si bien creo que este punto todo el mundo lo sabe. Virgilio era un poeta. Tito Livio era un historiador. Virgilio tenía la costumbre de intimidar gente leyendo sus poemas. Gente se caía o tenía que ir a los baños públicos con mucho apuro cuando Virgilio contaba sus cuentos, en esa voz demasiado profunda para su apariencia. Tito Livio también leía en los foros, pero él no le daba miedo a nadie. Él hacía pensar a la gente y a veces la gente se enfurecía por eventos tales como el juicio de Virginia o la violación de Lucrecia. Así es, gente se ponía a pensar y a veces se ponían violentos por lo que fulano o mengano le hizo a tal rey, a tal campesino o a tal cónsul. Como una nota de al lado, Tito Livio fue el primer historiador de la antigüedad clásica que anotó la aparición de platillos voladores, también llamados ovnis, sobre Roma en el invierno del año 218 a.C. Hasta describió cómo esos ovnis sobrevolaban el área donde unos 80 años más tarde estaría el anfiteatro Flavio, que hoy conocemos como el Coliseo Romano. Otra anécdota más. Unos 2 años antes de que Tito Livio abandonase Roma, un ciudadano adinerado de lo que hoy es la ciudad de Cádiz en España fue a mula desde su ciudad hasta Roma misma con el solo propósito de ver a Tito Livio hablar en el foro. Bueno, como un resumen de todo esto, ambos personajes fueron verdaderos rock stars de su época. Virgilio utilizaba versos que podían sonar como miel o como los orcos del Señor de los Anillos. Tito Livio utilizaba historias en prosa que no dejaban dormir a los que las oían a veces por días. Pero al fin y al cabo, ambos hicieron lo suyo por la grandeza de Roma. Ambos hicieron que hoy yo tengo coraje para escribir esto. Ambos me ayudaron en mi propio momento duro de mi vida. Y gracias a esto, pues ambos son inmortales. Alguien dijo una vez que una persona no muere cuando deja de respirar, sino que muere cuando ya nadie habla de él o ella, o cuando ya nadie recuerda a esa persona. Recordaré a mi madre mientras yo viva y trataré que ella siga siendo recordada por mis hijos después que yo me haya ido de este mundo. Así que una vez más, gracias a Tito Livio y a Virgilio por todas las verdades y mentiras, por todas las historias y las ficciones,
Al fin y al cabo, ese es el subtítulo de mi sitio web, Truth and Lies, History and Fiction. Porque gracias a ellos y muchos más, claro está, hoy tenemos esto, nuestro cuento, este cuento, el cuento de Roma. Acabo de escribir esto en Croacia, esta noche voy a grabar esto y voy a limpiar el sonido después de grabarlo. De ahí a publicarlo y entonces a volar a Pekín, China, a casa. Gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo y apoyo y especialmente gracias a Enrique de Torrelodones, provincia de Madrid, España. Usted no lo sabe aún, señor Enrique, pero su mensaje fue increíblemente importante para mí por el momento en el que me llegó y aún suena en mis oídos. Que Dios lo bendiga. Bueno, la semana que viene tengo buenas noticias de Marcia en Cartago y también de Lucio, quien se destacó en las guerras que siguen. Así que, episodio 23, no llores por mí, Belles, este domingo a la noche. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.